siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de
oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque podemos estar en este momento compartiendo la palabra de Dios después de haber recordado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el sacrificio inmenso que hizo por cada uno de nosotros. En este nuevo año que comienza, espero que todos estén bien, tengan la tranquilidad y la paz que trae el confiar en el Señor, en haberle un día dado nuestra vida y el control de toda nuestra vida al Señor, aquel que nos amó y que lo demostró mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. En esta oportunidad quería compartir con ustedes y abrir nuestras Biblias allí en Marcos capítulo 17, capítulo 10, versículo 17 al 31, donde está la historia del joven rico. Dice así, versículo 17 de San Marcos, capítulo 10, dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Aquí vemos a un joven que se acerca al Señor Jesús y va corriendo a alcanzarlo, y se arrodilla delante de él y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer? Y esta pregunta, ¿qué debo hacer? Muestra a una persona que piensa que la salvación se obtiene mediante algo que puede hacer. El Señor Jesús lo tiene que afrontar con esto y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús primero le hace una pregunta y le quiere hacer reflexionar sobre quién era él. Dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Lo primero que tenía que hacer este joven era reconocer a Jesús como Dios. Reconocer a Jesús como Dios. Y si Jesús era Dios, él debía obedecerle en todo. La primera respuesta que le da el Señor: yo soy Dios. Después, en el versículo 19 dice: conoce los mandamientos, y esos mandamientos no son todos los que están en los 10 mandamientos, pero sí son esos que se relacionan con el prójimo. Allí en el versículo 19 dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Y el joven rico respondió, dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, como queriéndose justificar. Entonces Jesús lo miró, dice en el versículo 21, y le amó. Pero le dijo, una cosa te falta. Le faltaba una cosa a este hombre. Después el Señor Jesús le pide algo que para este hombre era imposible, pero le faltaba una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? Eso vamos a hablar en unos instantes. Dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, en el versículo 22 dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Allí vemos a este hombre que quería justificarse delante de Jesús, lo veía como un maestro bueno. Jesús le quiere hacer que reconozca que Jesús no era solamente un maestro, sino que era Dios. Era Dios y era aquel que tenía que ser obedecido por ser Dios. No era un hombre más, no era un maestro más, no era un profeta más, sino que era Dios mismo aquí en la tierra. Como el profeta Isaías decía, era Dios con nosotros. Él vino a este mundo para salvarnos. Y Jesús le quería demostrar que él no tenía eso que él quería demostrar tener, ¿no? Aquello que él obedecía. Entonces dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces le plantea algo. Si estos mandamientos que Jesús le planteaban, le decían que tenían que amar a su prójimo. Dice, entonces si vos lo guardaste de tu juventud, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y esta persona se vio imposibilitada de esto y le dio mucha tristeza, Y la ley de Jehová, la ley de Dios, la ley que fue entregada a Moisés, no está para otra cosa que hacernos y mostrarnos nuestra incapacidad de poder satisfacer la demanda de Dios. No está para otra cosa que mostrarnos que somos pecadores, porque nadie puede cumplir toda la ley. Este joven rico se jactaba de haber guardado desde su juventud la ley, pero Jesús le quería demostrar que no la había guardado, porque tenía que amar a su prójimo como él se amaba a sí mismo. Y todas las riquezas que él tenía solamente las tenía para él, y él disfrutaba de los beneficios de estas riquezas. Pero si él quería demostrar que amaba y obedecía la ley de Dios, tenía que obedecer a Dios por sobre todas las cosas, y debía dejarlo todo, debía vender todas estas cosas y darlo a los pobres. Y allí en el versículo más adelante el Señor, los discípulos se sorprenden porque ven a esta persona rica, y en la antigüedad los ricos eran aquellas personas que eran bendecidas por Dios, eran aquellas personas que Dios estaba a su lado y por eso tenía sus riquezas. Y los discípulos se asombraban, dice en el versículo 24, de estas palabras, pero Jesús les explica en el versículo 24, dice, se asombran de estas palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, dijo, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué pedido difícil le hizo Jesús a este joven rico. Dejar todas aquellas posesiones que le traían satisfacción, que le traían tranquilidad, que le traían paz tal vez, dejar todo eso y seguir a Jesús. Pero este joven rico le dio mucha tristeza y se alejó de Dios. Jesús quiso acá mostrarle que a él le faltaba algo. ¿Y qué era lo que le faltaba? Reconocer a Jesús como Dios. Reconocer a Jesús como Dios. Después viene un episodio donde Pedro comienza a decir, aquí nosotros dejamos todo y te hemos seguido. Empieza una comparación, ¿no? Pedro quería mostrar al Señor Jesús que bueno, nosotros dejamos todo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y el Señor Jesús le aclara que todos aquellos que dejaron, en el versículo 29, casa, o hermanos, o hermanas, o padres, todas esas cosas que son muy importantes para el ser humano, dice, todas aquellas personas que hayan dejado eso por causa de mí o del Evangelio, dice que va a recibir 100 veces más, ahora en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí vemos, antes de este episodio, esta porción de la Biblia se repite en Mateo, en Marcos y Lucas, y en los tres
antes de mostrar este episodio con el joven rico, habla de los niños. El Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesús quería mostrar que nosotros debemos ser como niños, como un niño. Me acuerdo un episodio, íbamos a jugar acá a una cancha y estaba el papá con su hijo y le deja el reloj que lo cuide. Entonces el hijo estaba ahí cuidándole el reloj y se fue a jugar a la pelota el papá. Y jugamos a la pelota, una hora después vino y le dijo: ¿dónde está mi reloj? Y el chico le dijo: no, se lo di a un muchacho que me lo cuidara, dice. ¿Pero cómo se lo vas a dar? ¿Sí? Pues te lo robó. No, pero yo no sabía que era robón, le dijo el hijo. Me hizo matar tanto de risa. Los niños son inocentes y muchas veces esa inocencia es la que hace que puedan conocer a Dios humildemente, que puedan conocer al verdadero Dios. ¿Cuántas veces los niños son llevados a creer que hay tal vez alguien que trae regalos o cuentos de hadas? Pero cuando van creciendo se dan cuenta de la realidad, ¿no? Llega una edad donde dice: bueno, ya Papá Noel no existe, son mis viejos los que me dan los regalos. Y llega un momento donde se dan cuenta de la realidad. Pero qué bueno es que podamos de niños enseñarle a nuestros hijos, a los niños, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando crezcan van a saber que es verdad, que es el Dios que nos amó, que es el Dios que creó todos los cielos y la tierra. Y cuando seamos grandes vamos a poder darle sentido a nuestra vida. Si tenemos riqueza vamos a saber qué hacer con esas riquezas y obedecer a Dios y ser de bendición para otras personas. Pero acá Pedro habla de una negociación. Bueno, nosotros dejamos todo, entonces ¿qué nos toca? Allí en Marcos habla también de los niños, pero en Mateo, antes de finaliza el joven rico, y en todos habla después de la muerte y resurrección, del mensaje de Jesús, de su muerte y su resurrección. Pero en Mateo, antes de eso, habla de los obreros, donde va un dueño, el dueño de la casa va y busca obreros que van a primera hora, al mediodía y que van a última hora, y a todos les paga igual. Y Pedro tuvo que entender esto, y en el episodio con Jesús, cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tuvo que decir: sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Ahí la única característica que tiene que tener la persona que sigue al Señor Jesús, que es su discípulo, que es aquel que le sigue, es amar al Señor. Y en consecuencia debe amar a las personas que están al cuidado del Señor. Debe amar a las ovejas del Señor, debe cuidarlas, debe guiarlas, debe apacentarlas. Debemos cuidar a aquellas personas. Si amamos al Señor, debemos cuidar a los hermanos, aquellos débiles, aquellos que están con necesidades. Debemos estar al lado de ellos y no compararnos. Después de que Pedro había entendido esto, él dijo: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: entonces apacienta mis corderos. Y dijo: sígueme. Pero Pedro miró atrás y veía a Juan, ¿no? En ese episodio, si pueden leerlo después, ahora no vamos a leer por amor al tiempo, pero dijo: y bueno, ¿y Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? Y entonces el Señor le dijo: mira, si yo quiero que él viva hasta que yo venga, no te importa vos. Seguime vos. Pedro tuvo que entender allí y obedecer al Señor. Amar al Señor primeramente por sobre toda la cosa, y obedeciendo al Señor cuidando sus ovejas. Obedeciendo al Señor, siguiendo al Señor. Sin compararnos, sino hacerlo todo por amor. El Señor Jesús, después en estos relatos que leemos en Mateo, Marcos y Lucas, habla de su muerte y de su resurrección. En Lucas habla de su muerte y los discípulos quedan como que no entienden qué va a pasar, por qué va a tener que morir en manos de inicuos, por qué. Pero en Marcos y en Mateo allí se explica en el relato: él va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Él es el ejemplo de este joven rico. Él dejó los cielos, y ahí Pablo en Filipenses dice: dejó los cielos, dejó todo para venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros. Pero Él resucitó. Él siempre se pone como ejemplo y hace lo que nosotros debemos hacer. Sabemos que esa tristeza que tenía el joven rico lo llevó a separarse del Señor. Esa tristeza lo llevó a separarse, pero Dios no quiso poner tristeza en el corazón de este joven rico, sino quiso que se dé cuenta que es un pecador. El joven rico tenía que haber reaccionado, y muchas veces es fácil, ¿no?, decir lo que tendría que hacer el joven rico,
pero es lo que todos tenemos que hacer. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, debemos reconocer que somos pecadores y que no podemos obedecer en todo a Dios para ser salvos. En la antigüedad decía, el que hace todas estas cosas será salvo. Pero nosotros, al afrontarnos con la ley, nos damos cuenta que no podemos ser salvos. Y eso no tiene que producir tristeza en nuestra vida, sino arrepentimiento. Arrepentimiento. Tratar de cambiar esta actitud, arrepentirnos e ir a Jesús. Arrepentirnos e ir a Jesús, porque dice en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Pero primeramente debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestra imposibilidad de agradar a Dios, y el único que pudo agradar a Dios con el sacrificio perfecto fue Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, y dejó su palabra para que nosotros podamos creer en Él y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces las personas preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de este año que pasó? Tan difícil, tantas pérdidas, tanto alejamiento, tanta soledad. ¿Cuál es el propósito? El propósito de nuestra vida es conocer a Dios. La vida eterna está en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. El propósito de nuestra vida es que Dios cumpla su voluntad en nosotros, que Dios cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El propósito de nuestra vida es obedecerle con todo nuestro ser. Y Él nos enseña a vivir, a disfrutar de los bienes que Él nos da. Había una frase que leía en un libro esta semana, se la adjudicaba a San Francisco de Asís, y decía, hay que hacer lo necesario, hay que hacer lo necesario, y después hay que hacer lo que podemos hacer. Y esto va a producir en nosotros hacer algo que es imposible para los demás. Pero en realidad lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios, debemos obedecer y dejar que su Espíritu nos guíe. ¿Para qué? Para que eso que es imposible para nosotros, Dios por medio de nosotros lo pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y en esta mañana quiero que, si no conoces a Jesús todavía como tu único y suficiente Salvador, puedas reconocer que no eres perfecto. Como yo un día reconocí que no soy perfecto, que soy pecador y que este pecado me llevaba a la muerte. Porque por el pecado entró la muerte al hombre. Pero así como por el pecado entró la muerte, la vida entró por una persona, y es Jesucristo. Y todos aquellos que creen en Jesús, que arrepentidos de sus pecados van a Jesús y le piden perdón, todos los que creen en Él tienen vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, decía Juan, no verá la vida. Y es muy importante que puedas entender esto. Y si un día has aceptado a Jesús como tu Salvador, es muy importante que sepas que debes obedecer al Señor, que debes seguirlo, que debes buscar la voluntad de Dios en tu vida, sin mirar a tu alrededor, sin compararte, sino hacer que Dios obre en tu vida, que seas una persona perfecta, no porque no tengas fallas, sino porque aquel Dios perfecto es el que te sostiene, aquel gran Dios que está va a estar contigo para siempre, con vos, va a estar con vos y te va a acompañar en cada momento difícil que debas atravesar, y puedas así cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad está en su palabra. Él nos enseña y nos guía y prepara todos los caminos por los cuales debemos andar, y lo volcó en su palabra. No solamente nos muestra lo que debemos hacer, sino que nos muestra lo que va a pasar, y Él va a volver a buscar a aquellos que confiaron en Él, a aquellos que depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Él va a volver, así como un día vino y murió, y se hablaba de la antigüedad, se hablaba de que iba a venir a morir y que iba a resucitar. Los discípulos dejaron evidencia en la Biblia de que va a volver, y Él cumplió todas sus promesas, y eso es evidencia de que va a cumplir las promesas de que Él va a volver. Y aquellas personas que ya partieron y creyeron en el Señor Jesús tienen vida eterna y no van a morir por siempre. Y aquellas personas que creemos y no hemos partido todavía de este mundo, podemos tener la tranquilidad de que Dios, así como resucitó a Jesús de los muertos, un día nos va a resucitar para vida eterna.
Y debemos aprovechar el tiempo, nuestros bienes, nuestra vida para poder aclamar esto que cambió nuestras vidas, para poder hablar a otras personas de Jesús, aquel que nos amó, aquel que dejó los cielos, las riquezas, que dejó todo para venir a este mundo. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros podamos ser ricos. Pero no murió y no quedó en una tumba, sino que resucitó para que nosotros podamos confiar en un Dios que vive y que hoy te invita a ser tu Señor, tu Salvador, tu amigo, aquel que va a estar siempre y nunca te va a dejar. Que estas pequeñas palabras nos puedan hacer reflexionar y nos pueda servir y ser de bendición como lo fue para mi vida y como lo sigue siendo, sabiendo que Dios nos va a acompañar cada instante de nuestra vida. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.